La Cuaresma avanza con velocidad de crucero. Estamos ya en el corazón de la Cuaresma y los textos nos emplazan a definirnos por la causa de Jesús de una manera clara, de una manera patente. En la primera lectura se nos marca claramente el camino, el decálogo, los 10 mandamientos, aquello que en la catequesis de comunión aprendimos y que no se nos ha olvidado y que parece que esté obsoleto. Pablo nos recordará una vez más el sentido de la cruz desde la perspectiva cristiana. Y finalmente el Evangelio nos invitará a la coherencia de nuestras actuaciones, aunque esto nos cueste muchas veces. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día 7º es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de ahí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo
¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Acabamos de leer en el libro del Éxodo el texto del Decálogo, los 10 mandamientos, y lo hemos leído en el contexto de la alianza del Sinaí, después de la experiencia teofánica de Moisés en este monte. Es bastante fácil imaginarse, después de haberlo visitado muchas veces, esa especie de descripción a modo de erupción volcánica, bastante frecuente en esta zona, unas alturas y unas montañas que inspiran esta presentación del libro del Éxodo. Cuántas veces con algunos grupos hemos visto el amanecer después de estar ascendiendo al monte Sinaí durante toda la noche. Moisés baja y pronuncia estas palabras que hemos escuchado, el texto del Decálogo o de los 10 mandamientos. Esta es una primera versión que llamamos eloísta. Sabéis que hay distintas versiones, eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Pues bien, esta sería una versión eloísta. Posteriormente, la corriente deuteronomista realizará otra. En cualquier caso, el Decálogo debió de transmitirse oralmente entre aquellos que vivieron las experiencias del Sinaí y sabían que contenía las palabras que Dios pronunció allí. Al menos eso es lo que transmitían oralmente. El Decálogo es un resumen de toda la vida religiosa y moral, y un resumen para el pueblo de Israel. El Decálogo es el núcleo de la ley mosaica y conserva su valor en la nueva ley. Cristo nos recuerda estos mandamientos. Por otro lado, la polémica paulina contra la ley no afecta en modo alguno a estos mandamientos. La motivación fundamental de la invitación al cumplimiento es: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Porque he realizado esa acción en tu historia, porque soy el que soy en tu historia, ahora pido que cumplas estos mandamientos básicos. Destacar que Yahvé exige un culto exclusivo. En estos mandamientos: no tendrás otros dioses frente a mí. Prohibición de esculpir imágenes de Dios, de hacerse ídolos. Y recordad en el Evangelio, cuando el joven rico se acerca a Jesús, le recuerda: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Ahí tenemos la clave. Por lo tanto, están siempre vigentes. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a hacer que sea posible seguir cumpliéndola. Por lo tanto, el Decálogo, los mandamientos, siguen vigentes desde la perspectiva de Jesús. Un texto, el del Decálogo, siempre sugerente e inspirador a interpretar en nuestro contexto actual. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. En este breve texto, Pablo nos presenta una síntesis de su teología de la cruz. Cristo crucificado es la manifestación desconcertante, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero definitiva de la fuerza salvadora de Dios. Una paradoja incomprensible para los que viven desde otros parámetros. Sin embargo, para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Los proyectos de Dios, por incomprensibles que parezcan, son siempre
más sabios y por lo tanto más eficaces que los proyectos de los hombres. Ya nos decía Isaías en el Antiguo Testamento: mis caminos no son vuestros caminos, mis proyectos no son vuestros proyectos. Pablo, en cierto modo, se hace eco de esas palabras que resuenan del Antiguo Testamento. Finalmente, Pablo nos sitúa claramente ante la misteriosa sabiduría de la cruz, porque en ella se visibiliza la impotencia a la que Dios se ha entregado, la profundidad y la angustia a la que ha llegado por amor. Una lección increíble en tan pocas palabras. El resultado de esa impotencia, de esa sabiduría del amor de Dios, que es la cruz, incomprensible para los que miran de tejas para abajo, comprensible para los que se sienten tocados por Dios. Finalmente, el Evangelio de San Juan nos habla de un episodio clave en los Evangelios, narrado por los 4 evangelistas. Tenemos que aceptarlo como histórico justamente porque los 4, aunque difieren en diversos detalles, nos lo narran. Los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo sitúan inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Casi podríamos afirmar que desde su punto de vista, para Mateo, Marcos y Lucas, es una evidencia más que sitúa a Jesús en la boca del lobo. En este caso, además de la entrada a Jerusalén con tintes mesiánicos, ahora se permite cuestionar el estatus político y económico del templo, derribando las mesas de los cambistas. Es un gesto profético, simbólico, pero duro, que alertaría sin duda a las autoridades del templo. ¿Quién es ese para realizar semejante acción? Sin embargo, el evangelista Juan este episodio lo sitúa en un contexto también pascual, en la fiesta de Pascua, pero en otro sentido, en el sentido de la purificación del templo, al inicio de su evangelio, no después de la entrada triunfal como lo hacen los otros 3. Juan es el que destaca el carácter más violento de esta intervención de Jesús. A los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, dice, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Caramba, qué genio, ¿verdad? Bueno, pues hay que destacar la importancia y la gravedad del gesto de Jesús. El templo era un recinto sacro, dominado por el Sanedrín. Cualquier actuación crítica, o en este caso, podría interpretarse como desafiante, podía provocar el beneplácito del pueblo, pero el rechazo de la clase sacerdotal dominante. Sin duda, esta actuación fue uno de los detonantes que precipitó su ejecución. El texto de Juan se sitúa, como digo, en ese contexto pascual, que es determinante, ya que esconde la celebración de la Pascua judía y la Pascua de Jesús. En ese sentido tenemos que interpretarlo, por eso habla del templo de su cuerpo. La primera parte está centrada en el episodio relatado con bastante detalle y con un cierto nivel, como hemos visto, de violencia. A esto se encadena la diatriba de los judíos pidiéndole explicaciones en torno a su actuación. Jesús juega con ellos a la ambigüedad. Los judíos no entienden, ni tampoco los discípulos. Por eso el evangelista afirma, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. No olvidemos nunca que los evangelios están escritos después de la resurrección. Finalmente, Juan nos ofrece un resumen del resultado de su tarea en Jerusalén. Muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía,
Pero Jesús no se confiaba a ellos. No obstante, aquilata esta afirmación diciendo: porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Atención, esto también es una lección para nosotros. Nosotros hemos de vivir nuestra fe en profundidad, creérnoslo, como solemos decir, porque Jesús sabe si nos lo creemos o no nos lo creemos, como esos primeros cristianos. Un texto que nos abre a las acciones que precipitaron de manera decisiva la condena de Jesús. Su coherencia es absoluta. Es una llamada a vivir justamente lo esencial, desde la valentía de nuestra identidad cristiana, a no contemporizar innecesariamente con aquellas opciones que empañan nuestro itinerario cristiano. Que sigamos nuestra Cuaresma encontrándonos a fondo desde nosotros mismos con Jesús, que vendrá a nuestro encuentro en la Pascua y en esa Jerusalén que ya le espera ansioso para la pasión y la muerte. Desde pequeños conocemos estas lecturas. La primera lectura, los mandamientos de la ley de Dios. Los 4 primeros positivos, los otros 3 negativos, los otros 6 negativos, prohibiciones. Pero el Antiguo Testamento no lo explica con rigidez, como mandatos inapelables, sino que va desgranando con amor lo que nos hace bien para modelar nuestras acciones. Empieza diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Esa es una experiencia que el judío tiene. Todos conocen lo dura que fue la esclavitud en Egipto y que el Señor los sacó con signos y prodigios después de 40 años. Probablemente nosotros no nos ponemos en esa clave. No nos reconocemos esclavos, pecadores, que el Señor quiere liberar. El Salmo reconoce: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pablo habla a los corintios de la verdadera sabiduría, Cristo. El dolor y el sufrimiento nos escandaliza. Queremos huir, nos queremos escapar. Pero dice Pablo que para los llamados, ese Cristo crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Jesús no puede soportar ver el templo, la casa de Dios, convertido en un mercado. Todo vale. Tanta ley, tanto precepto, y no saben distinguir. A propósito de esta escena, el Papa Francisco comentaba que este gesto de Jesús es siempre actual, no solo para las comunidades eclesiales, sino también para los individuos, las comunidades civiles y la sociedad, porque es común la tentación de aprovechar actividades buenas para cultivar intereses privados e incluso ilícitos. Que lo tengamos claro.